Quiero empezar con esta imagen que dice que la burla al dolor ajeno solo demuestra la pobreza y miseria humana. Quiero en este video mostrar y exponer y obviamente demostrar con pruebas el pensamiento de los adeptos de la luz del mundo, de la gran mayoría de ellos, en cuanto a su falta de empatía hacia todo aquel que no piensa como ellos y todavía peor aún, hacia todo disidente, todo aquel que abandonó las filas de la luz del mundo, a los que ellos llaman apóstatas. Y quiero mostrar sus propios comentarios de ellos, para que no digan que soy yo el que lo dice. No, como ya todos saben, yo siempre hablo con pruebas, no lo que a mí se me ocurre, sino solamente demostraré lo que ellos están diciendo, los miembros en general, el miembro de banca, y después mostraré, que ya lo he hecho varias veces, de dónde sacan esas ideas, de dónde viene toda esa basura que ya tienen en sus mentes, porque solo una mente enferma y con maldad puede tener ese tipo de pensamientos que ahorita voy a mostrar, y eso es el resultado de las enseñanzas de esta organización religiosa, la luz del mundo. Vamos a empezar mostrando algunos comentarios. Ok, voy a leerlos rápido porque tengo muchos y me gustaría exponer la mayoría de estos. Pero a ver, aquí son miembros de la luz del mundo, miembros de esta organización religiosa. Y aquí es un ejemplo, dice esta persona: que güey, nunca insulte a nuestro padre en la fe. Digo que serás maldito, porque Dios ya no te aceptará en los cielos nunca. Dice esta otra adepta: deja de hablar del santo apóstol, Dios te reprenda y te dé un castigo muy fuerte, te vas a pudrir en el infierno. Esto es lo que ya la mayoría de adeptos tienen en su mente, que todo aquel que no piensa como ellos o los apóstatas se van a pudrir en el infierno, y en verdad les desean algo malo, les desean la muerte, les desean un accidente o una enfermedad. Eso ya tienen en sus mentes. Por eso, como dije en un inicio, solo una mente enferma y con maldad puede tener ese tipo de pensamientos. Dice este otro: no sabes lo que dices y pobre de ti, cavaste tu propia tumba al meterte con el apóstol de Dios. Pobre diablo, jaja, no sabe lo que dices, vas a morir peor que un perro. ¿Se dan cuenta? Por ahí los defensores de la elección están diciendo: no es cierto, nosotros no decimos eso, nosotros no pensamos ni enseñamos que los que no creen como nosotros se van a condenar. No, claro que sí lo piensan, no vengan a mentirnos. Dice este otro miembro defensor de la elección, incluso con groserías. Dice: déjate, bueno, que por cierto ni saben escribir, ¿no? Pero dice: déjate de ya saben aquí la palabra, te estás metiendo en broncas, imbécil. Hay gente que no es de la iglesia y va a dar contigo, bastardo marica. Así dice este defensor de Nazón Joaquín. Ven el mal que le desean a las personas solo porque quizá dio una opinión de Nazón. Simplemente si yo digo Nazón es un delincuente confeso, ya con eso soy acreedor a todo ese tipo de cosas. Dice este otro defensor de la elección: ¿quién es el perro sarnoso que quiere opacar la obra de Dios? Da tu cara, perro, y yo te voy a enseñar a respetar. Estás lleno de rabia, de veneno y de envidia. Miren, ni saben escribir. Porque no tienes lo que quieres. Yo soy el que te va a ponerte en tu lugar. Con ese pensamiento irás derecho al infierno, porque no sabes con quién te metes. Pobre diablo, eres igual que los perros que ladran en la luna. Tu día llegará con tu padre el diablo, verás. Y no tarda en que tu día se acerca al lago donde arde fuego y azufre. Lo que quieras conmigo. ¿A poco crees que lo que tú dices te van a creer? Bueno, ¿se están dando cuenta del nivel de violencia? Aquí yo veo violencia. Al decirte: te voy a poner en tu lugar.
Violencia tanto física como amenazas de un infierno. Es increíble. Dice esta, y no solo esto se da en hombres, se da en mujeres. Dice esta otra defensora de la elección: prefiero ser lo que tu hocico dice y no ser un perro rabioso y un puerco como a ti. Se me puede quitar, pero tú, lo cerdo, nunca, ni porque volvieras a nacer. Y asqueroso aborto del diablo, y tus ladridos es como el perro. Bueno, miren, tengo muchos de estos comentarios. Pensaba leerlos todos, pero creo que se me tardaría mucho. A ver, este me parece interesante. Ay, es que todos. A ver, este. Otra mujer diciendo, hablando hablando de alguien que simplemente no cree como ellos. Dice: esta perra es, y da el nombre, ¿no?, de la persona. Es apóstata, cobarde, y no se atreve a dar la cara y decir: sí, soy yo. ¿Verdad, mentirosa de mierda que eres? Acéptalo ya y deja de tragar de lo que te da la iglesia. Bueno, ya ni sé si seguir leyendo todo, pero mi punto, y creo que mi punto está quedando claro y demostrado para aquellos defensores de la elección que dicen que mentimos y que no. Bueno, aquí lo estamos probando. Son ustedes, son sus palabras de ustedes, que ahorita quieran como hacérselos muy santitos y que, ay, no, nosotros predicamos puro amor. Pues no es cierto. No dudo que ahorita ya, porque como ya están en el ojo del huracán, ya les estarán diciendo sus ministros que, hey, hermanos, de hecho por ahí, incluso creo que Enoch o alguien estaba diciendo: no, hermanos, también no digamos así tan fuerte, no digamos tan duro. Claro, ya se están cuidando de esto porque saben que están quedando como sectarios fanáticos, pero es que siempre lo han sido así. Dice ese otro comentario: amo la elección y me da mucho coraje cuando hablan mal de mi vida, que es la elección. Ven a Nazón como su propia vida. Y aquí le responde esta página que era en defensa de la elección apostólica, donde, por cierto, esa página la manejaba Ruth Cano y Gerardo Ortiz. Dice: para eso estamos aquí, para estorbar a esos que hablan mal del aliento de nuestro ser. Con la ayuda de Dios y la oración del santo ungido lo lograremos. ¿Ven cómo a ellos les molesta tanto que haya gente que hable, que haga una crítica de su religión? No lo toleran. Dice esta otra: Dios dará el premio a quien fuere fiel hasta el fin. Este me parece interesante. Miren lo que dice. Aquí hay otro claro ejemplo de cómo, aunque sea tu propio familiar, tienes que darle la espalda y tienes que despreciarlo. Dice esta mujer: conozco a una hermana. Su familia apostató cuando Dios le entregó el ministerio a Nazón. Su papá, mamá y su hermano. O sea que todos apostataron. Ella es muy unida a ellos y siempre los visita. Y el papá le dice cosas feas del apóstol y ella aún así sigue actuando como buena hija. Solo Dios sabe cuál será su pago. ¿Ven lo que les están enseñando? Están diciendo que si tu papá o tu mamá dejó de creer en Nazón, pero si tú sigues acercándote a tus padres, entonces Dios te va a dar un pago, Dios te va a castigar. ¿Qué más dice? Dice: así que aunque es difícil pasar por algo así, lo que comprendo muy bien, porque también tengo una hermana apóstata. No me fue fácil alejarme de ella, pero ahora no me hace falta. Aquí le podemos demostrar, por ejemplo, a Gerardo Ortiz, que él dice que no es cierto, la luz del mundo no separa familias. Pues sí es cierto, esa es una muestra muy clara. Incluso por ahí en TikTok, lo malo que ese video no se quedan guardados. Un defensor de la elección de nombre Obed, él me lo reconoció. Él primero decía que no, que la luz del mundo no separa familias. Pues él terminó reconociendo que sí separa familias. Solo le quedó dar el texto donde dice que Jesús vino a traer espada y que iba a poner, digamos que en pleito a padre, madre, hermano. Pero tuvo que reconocer que sí, la luz del mundo separa familia. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice ella: Dios no puede ser burlado. Todo aquel que esté en contra del apóstol del Señor será castigado. Porque Dios ama a Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Ven? Este pensamiento
engloba lo que estoy tratando de dar a entender. Este es el pensamiento de la luz del mundo. Todo aquel que dé una opinión o una crítica sobre Naasón Joaquín, según la luz del mundo, va a ser castigado, y de una manera horrible. Ellos tienen sus textos bíblicos, aquel texto que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y cuando a un exmiembro le pasa, y que para allá voy ahorita, le pasa alguna desgracia, un accidente, una enfermedad, entonces de aquí esto es lo que ellos señalan, que ya es un castigo de Dios. Lo curioso es que cuando ellos también tienen una desgracia, bueno, todos estamos expuestos a una desgracia. Aquí palabras apostólicas, como decía el mismo Naasón: cuando se meten con la iglesia, su hermano sale cual león rugiente. Y cuando atacan a su hermano, la iglesia sale como leones rugientes a defender a su hermano. Naasón eso es lo que quiere, que lo defiendan como leones rugientes. Y vaya que sí lo defienden así. Lo defienden como una horda de gente fanática. No sé si leer todos, no quería tardar tanto, pero es que tengo tantos. Dice este otro: pobres de espíritu son ellos, tendrán recompensa. Tremendo es caer un Dios vivo. No quisiera estar en sus zapatos, porque en una enfermedad les puede reprender Dios. Y miren lo que aquí dice: un año nuevo, dijo el santo apóstol, que los que difaman o maldicen la elección, en enfermedad caerá contra ellos, y que siempre estarán en doctores, nunca sanarán. Eso es en lo carnal. Espiritualmente están muertos. No comprendieron la doctrina del Señor. ¿Ya ven? Con esto probamos. Eso enseña luz del mundo. Que todo aquel, si te sales de la iglesia, no solo te espera la condenación en el infierno, sino además, según ellos, ten por seguro que vendrá a ti un castigo, una enfermedad terrible, un accidente grave. Esto enseñan. Bueno, no voy a leer más, no me voy a detener más. Bueno, sigue hablando mal de la iglesia Luz del Mundo. Miren Dios te puede dejar hasta ciego si sigues hablando, o sin dedos para que no escribas más. Esto es lo que desean los miembros de la Luz del Mundo a todo aquel que habla de la Luz del Mundo. Que te dé una enfermedad, o te deje ciego o sin dedos. A ver, voy a leer ya por último, que me parece interesante, porque aquí habla de este grupo de defensa, el grupo Yacer. Dice este miembro de la Luz del Mundo. Voy a dejar aquí la captura, le pueden tomar captura y leerlo después con más detenimiento. Pero bueno, dice: de parte de la guardia del varón de Dios Yacer, que también está aquí para cuidar de la iglesia y de sus ministros y de la familia del varón de Dios y de su apóstol. Tengo otras capturas de esto. Yo sé el contexto de esto. Yo sé porque era un conocido mío que pasó por una situación. Pero aquí bueno, aquí por lo menos pruebo que sí existe este grupo Yacer y cómo defienden al apóstol y a la familia del apóstol. Aquí golpearon a un miembro de la Luz del Mundo. Pero bueno, esto sería otro tema. Y bueno, no voy a leer los demás porque creo que tardaría mucho. Pero miren cómo dice pobre, ojalá te castigue Dios con toda su ira terrible. ¿Ven? Bueno. Y miren, no solamente es de los miembros comunes de banca, incluso esta señora que fue diputada federal, esta señora Araceli Zamora, que por cierto yo ya tengo un video de ella exponiendo pues este tipo de conductas de estas personas. Ella le decía a Isaías Alvarado: oye tú, pseudo periodista, tú estás en la mirilla de Dios, sábetelo, te acordarás siempre lo perverso que has sido. Paciencia, se dice, espera y ver pasar el cadáver de tu difamador, calumniador y enemigo gratuito. O sea que esta persona, esta diputada, es como que también le está deseando la muerte a
al reportero Isaías Alvarado. Entonces, bueno, creo que ya quedó claro mi punto. Esto es lo que realmente tienen en sus mentes los miembros de la luz del mundo, que le desean el mal y le desean un castigo horrible a todo aquel que esté en contra o que simplemente haga una crítica de Nazón Joaquín. Estos son comentarios también de un video, de un en vivo de otro defensor de la elección, Kazuki, donde hablaban de un miembro de la luz del mundo que murió, pero sí, de un ex miembro que murió y le hicieron un video burlándose de él, pero a mí lo que me llamaba la atención eran los comentarios de los miembros de la luz del mundo. Comentarios llenos de odio, llenos de burlas. Es como si ellos creen que la muerte no va a pasar por ellos. Ellos se creen inmortales y que se pueden burlar de la muerte de un ser humano. Como dije, solo una mente enferma y fanática puede pensar así. Pero así dicen esto, dice, pobrecitos, así terminan todas estas personas solas, así terminarán todos los ex LLDM engusanados. Lo dicen porque parece que este muchacho murió en su casa, murió solo, y parece que lo encontraron 2 o 3 días después. Entonces se estaban burlando de que lo encontraron ya con gusanos. Es como si ellos nunca se van a engusanar, ¿verdad? Dice otro comentario. Aquí un vecino se burló del apóstol y no pasó mucho tiempo. Le dio un infarto y murió. ¿Ven cómo tienen esas ideas? Dice, ya lo dijo el apóstol de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice otra, la tal Elda Castro, dice, le pasó igual que a la Leticia del 97. También la encontraron muerta y engusanada. Ella también murmuró contra el siervo de Dios y murió sola. ¿Ven cómo ellos siguen reforzando ese pensamiento? No te atrevas a hablar del siervo de Dios o tendrás una muerte trágica como esta. Dice, todos los apóstatas van a lamentar cuando ya sea muy tarde como Judas. Y así había varios comentarios aquí. Esos apóstatas ya están muertos en vida, están huecos y apestan, ya tienen su pago. Bueno, dice aquí cerca donde yo vivo, la iglesia donde perseveraba, había un hombre que se volvió loco por hablar del varón de Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Dice, otra persona que habló mal del apóstol de Jesucristo, Samuel, soy testigo de cómo se van secando. Dice, el forense dice que las arterias se taparon, pero la verdad que Dios le quitó su vida por murmurar del apóstol. O sea que a un miembro de la luz del mundo nunca le pudiera dar un infarto. ¿Es en serio ese pensamiento tan torpe? Dice este otro, la paz del Señor, hermanas, Dios les bendiga. Sabemos que el apóstol es inocente y estamos con mi padre en él. ¿Qué dice? Y mi padre no está solo con él y se mete con él. Y el que se mete con él se mete con nosotros. Dice Dios, no toquéis a mis ungidos, dice Jehová, textos que ellos usan. Dice este último, estos apóstatas ya están muertos en vida. Bueno, eso ya lo había leído. Entonces, con esto sigo probando y demostrando la mentalidad sectaria y fanática de la luz del mundo. Y ahorita voy a probar por qué sectaria. Voy a poner información sobre por qué este tipo de comportamientos. Pero bueno, ya creo que ya fue mucho. Creo que ya es más que suficiente para probar mi punto. Ahora voy a poner el por qué, de dónde vienen estos pensamientos. Bueno, pues vienen de los púlpitos. Vienen de los ministros de la luz del mundo. Bueno, este también me pareció bien. ¿Cómo dicen Dios no puede ser burlado. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Claro, sus textos favoritos. Bueno, pasaré a la parte de lo que enseñan los ministros de la luz del mundo. ¿Cuál es la doctrina revelada que se predica en los púlpitos de la luz del mundo y que evidentemente de ahí vienen estos pensamientos que acabo de mostrar, pensamientos fanáticos, sectarios, pensamientos sin empatía, pensamientos de odio? Bueno, dijo este ministro Pedro Hernández, vas a señalar
al que te dice que te apartes de la iglesia, no debes solaparlo, debes exhibirlo. Y él después menciona un texto del Antiguo Testamento. Dice, lo matarás, tu mano se alzará contra él para matarle. ¿Por qué señalar este texto después de haber dicho eso otro? ¿Por qué? ¿Qué más dicen los ministros? Su hermosa enseñanza, su hermosa doctrina revelada, su doctrina amorosa. Dice el diácono Elías Durán, nadie se debe compadecer de un apóstata. Él ya está condenado en vida. Desde la matriz ya es hijo de perdición. Nunca te compadezcas de él. ¿Ven que no enseñan la empatía para nada? Por eso en su pensamiento, si a un apóstata le ocurre una tragedia, para ellos es una alegría para ellos. Dice este mismo torpe ministro, el apóstata es como la gangrena, hay que cortarlo, no tiene cura. Dice Gilberto García Granados, un hermano santo nunca debe convivir con un apóstata, sea un familiar o un amigo. Es peligroso convivir con esa persona. Sigue diciendo este torpe ministro, papá de Silem García, papá del prófugo, que a ver si tanto respetan a las autoridades, ¿por qué no se entrega? Pero bueno, dice, el apóstata es más peligroso que el ébola. O sea que nosotros somos peor que esas enfermedades mortales. Dijo Lee Mineman, hablando de nosotros los apóstatas, ojalá que Dios los rayase de la tierra a los que no han creído en el apóstol, porque son hombres dignos de muerte. Y aún así la luz del mundo tiene la sinvergüenzada de decir que ellos no incitan al odio. ¿Es en serio? ¿Esto no es incitar al odio? Pensar y decir y gritar desde un púlpito que todo aquel que no cree en Nazón es digno de muerte. ¿Es en serio? Ahora se están dando cuenta de dónde vienen todos esos pensamientos que ya mostré del miembro de banca. Sigue diciendo Elías Durán, el apóstata es un enemigo de Dios y a ellos debemos aborrecer con perfecto odio. Téngolos por enemigos, sea quien sea. Dice también, un apóstata es un peligro en potencia. Los apóstatas tienen veneno como de serpiente y si podemos, hay que darles en la cabeza. Un apóstata es un ex hermano que perdió la fe. Debemos ser enemigos de un apóstata, ya sea mi padre o mi madre, sea mi hijo o mi hija. A ver, les vuelvo a preguntar a los que dicen que la luz del mundo no fomenta el odio y que no separa familias. ¿Esto no te parece que es separar familia? Como en aquel comentario de esa miembra de la luz del mundo que dijo que ella se separó de su hermana simplemente porque su hermana dejó de creer. Eso es separación de familia. ¿Qué más pruebas quieren? Se los estoy probando. No solo con pensamientos de miembro de banca, porque claro, un defensor de la elección pudiera decir, ay, bueno, pues lo dijo un miembro de banca, no le hagas caso. No, es que en verdad eso piensan y aquí lo estoy probando con las enseñanzas de sus ministros. Dice este otro torpe ministro, dice a los apóstatas se les debe ignorar. El apóstata es mentiroso y calumniador. No te sientas a comer con el apóstata, no convivas con la serpiente. Para ellos, nosotros somos serpientes, pero ¿sabes qué, luz del mundo? La realidad es que tu organización, tu religión, tus enseñanzas, a ti es a quien te convierte en una víbora. Con esos pensamientos, con esa mentalidad enferma de desearle el mal al otro y alegrarte cuando le ocurre una desgracia, solo una víbora, solo una mente enferma pudiera tener esos pensamientos. Así que, ¿sabes qué? La víbora eres tú. Y no porque tú lo seas realmente, sino porque esa enseñanza te ha carcomido el cerebro, se ha apoderado de ti y te ha quitado tu empatía. Dice este otro diácono, si tu pareja se vuelve apóstata, puedes divorciarte, ya eres libre, pues tu pareja ya está muerta espiritualmente.
Vuelvo a decir, ¿acaso esto no es separación de familia? Dice este Benjamín Aguilar, que más bien se llama Romualdo, no sé por qué se cambió el nombre. Dice, si tu hijo de 14 años no se bautiza en la luz del mundo y se va a otra religión, se condena. Aquí es una prueba de que ellos en verdad sí creen que todas las religiones se van a condenar. Solo si estás en la luz del mundo te puedes salvar. Y si tu hijo, si él en su libertad de creencia quisiera irse a otra religión, pues según ustedes se va a condenar. Pero no solo eso, lo tienes que correr de tu casa, porque según este ministro es un tumor y lo debes extirpar. Y así como dijo Nazón Joaquín, le dijo a su propio hijo, si te apartas de la iglesia, olvídate que tienes padre, olvídate que tienes madre y las puertas de la casa se te cerrarán y mi mano se levantará en contra de ti. Bueno, si siguen diciendo que esto no es separación de familia y fomentar el odio, pues no sé qué puedo decirles. Dijera Carlos Montemayor, maldito tú y toda tu casa por hablar de Nazón. Bueno, ¿qué más tenemos? No quería hacer ese video muy largo, ya se hizo largo. Solo compartir información de por qué actúan así. Bueno, antes de pasar a esa información, quiero poner otro ejemplo que pasó apenas en estos días. Por ahí los defensores de la elección tenían ahí en sus páginas, en sus redes sociales, corriendo una información de un supuesto accidente a un ex LLDM y que supuestamente había muerto. Yo publiqué esto apenas. Decía, la doctrina revelada enseña que todo aquel que no está de acuerdo con Nazón Joaquín es merecedor del peor de los castigos. No conforme con eso, muchos de ellos se alegran y se regocijan si un disidente o un apóstata le pasa algo malo. Y ya lo probé. Ya mostré muchos de sus pensamientos de la luz del mundo. Pero bueno, gracias a Dios esta noticia fue errónea. Yo no sé, ellos se confundieron o no sé qué pasó. Gracias a Dios ese ex miembro está vivo. Pero aquí les muestro cómo ellos ya estaban corriendo esa información. Miren, dice... En este accidente murió el ex LLDM que atacaba al varón de Dios, el mentado Paco el Panadero. Se están refiriendo a Francisco Sosa, un ex miembro, un ex adepto de la luz del mundo. Dice, mi tío trabajaba... Bueno, aquí están explicando, ¿no? Le está explicando. El punto es que ellos están dando a conocer esta supuesta noticia. Pero miren lo que dice. Gracias viejo, se merece eso y más. O sea que para un defensor de la luz del mundo, un ex miembro, un apóstata como ellos nos llaman, nos merecemos esto que estoy mostrando en pantalla. Esto que para cualquier persona sana, que para cualquier persona normal, esto es una tragedia y algo que no se le desea a nadie. Bueno, para una mente fanática y sectaria y una mente enferma llena de maldad, pues es que se lo merece y que se merece eso y más. Un peor sufrimiento es lo que ellos desean. Peor que este accidente, en el que evidentemente no sabemos quiénes estuvieron en ese accidente, pero no se le desea a nadie. A nadie se le desea un accidente de este tipo. Pero hay gente enferma, gente con mentalidades sectarias, fanáticas, que le desean eso y hasta algo peor. ¿Cómo se pueden explicar eso? Ah, pero son el pueblo de Dios, ¿eh? Son los hijos de Dios. Alguien que desea esto o algo peor. Solo un enfermo. Bien dijera el fiscal Becerra cuando dijo de Nazón, es un enfermo. Y pues bueno, parece que su feligresía va por ese camino. Aquí otro dice, merecido castigo. O sea, se lo merece. Solo porque se salió de la luz del mundo y porque expone las mentiras de la luz del mundo, se merece esto. Esto se merece. Según esta mentalidad enferma y fanática.
¿O cómo quieren que se los diga? ¿O cómo lo decimos? ¡Ay, qué hermoso! Ah, los hermanos de la luz del mundo, ellos dicen que si alguien se sale de la luz del mundo se merece esto, este accidente. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bonitos sentimientos! Desear que alguien merece esta muerte. ¿Es en serio? ¿Creen que eso es algo bonito? Pues no. Evidentemente no. Bueno, ahora sí voy a pasar a leer ya para terminar esta información. Ok, la leeré rápido porque ya hice el video largo. Dice: el gozo de los grupos sectarios ante el sufrimiento de los disidentes o desertores se explica principalmente por el refuerzo de identidad grupal, una dinámica psicológica conocida como, bueno, es una palabra alemana, no la puedo pronunciar, algo así como Schadenfreude, término alemán que describe la alegría por el mal ajeno. Esta reacción suele darse por varios factores claves. Validación de creencias. Para la secta, el dolor del disidente es una prueba de que el mundo exterior o salirse del grupo es castigado. Lo interpretan como una confirmación divina, kármica o ideológica de que ellos poseen la verdad absoluta. Pues bueno, date cuenta, luz del mundo, esta información no solo es para ti, es para todo aquel grupo sectario que actúan como tú, que piensan como tú. No eres el único sectario, hay muchos. Cohesión por el miedo. Al ver sufrir a quien se marchó, se infunde temor en los miembros activos. El mensaje implícito es que abandonar el grupo equivale a la ruina y el aislamiento, lo que disuade a otros de desertar. Es ese miedo que te mete el miembro de banca. Ese miedo que te dicen, no te salgas porque te va a pasar lo mismo a ese que se salió y que tuvo un infarto. Ah, qué tontería. Es como si entonces a ustedes nunca van a tener un infarto. O cuando pasó lo del COVID. Si un exmiembro le daba COVID, mira, Dios lo castigó. Oye, pero también muchos miembros de la luz del mundo murieron de COVID. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Qué más dice? Refuerzo de superioridad. Porque las sectas se creen superiores. Y vaya que Luz del Mundo se cree superior a todos. Son unos robots engreídos. Actúan como engreídos, creyendo que tienen la verdad absoluta. Dice, refuerzo de superioridad. Al denigrar y alegrarse del mal del enemigo traidor, el grupo eleva su propia autoestima colectiva. Esto traza una línea clara entre nosotros, o sea, los puros y los salvados, y ellos, los malvados o los perdidos o los apóstatas, como nos llaman. Control emocional. Los grupos de control coercitivo manipulan los afectos de sus adeptos, anulando su empatía natural hacia quienes consideran apóstatas o amenazas para la estructura. Claro, los ministros te van a... en sí la religión te enseña a decir, bueno, por este sí puedo tener empatía, porque por el que sigue dentro de mi religión. Por este ya no. Por este al contrario, le deseo el mal. Dice, deshumanización del disidente. Pérdida de identidad. Al abandonar el grupo, el disidente deja de ser visto como una persona con sentimientos. Y sí, ya nos ven como lo peor, como serpientes, como perros, como gangrena, como tumor. Ya no nos ven como unos seres humanos con sentimientos. No, nos ven como todo esto que ya dije. Etiquetado negativo. Se les clasifica como traidores, apóstatas o enemigos, lo que anula cualquier rastro de empatía hacia ellos. Sí, como ya lo dijimos. Y como decía el diácono Elías Durán, no importa si es tu padre o tu madre, tu hijo, tu hija. O sea, ya no debes tener empatía para él o para ella. Ódialo con odio perfecto. ¿Ven la estupidez de doctrina que tienen? Que incita al odio, aunque ustedes digan que no. Aquí están las pruebas, ¿qué más quieren? ¿Y qué más? Bueno, sí, alegrarse del sufrimiento ajeno clínicamente es un signo de falta de empatía e incluso rasgos sádicos, esto también. Ideología extremista o deshumanización. En ciertos casos, la celebración de la muerte ocurre cuando el individuo ha deshumanizado a la víctima, por ejemplo, considerándola un enemigo político o ideológico. Y es lo que ellos nos consideran a nosotros.
Bueno, esto creo que se repite. Ok, creo que ya sería todo. Creo que sería todo. Así que, amigo de la luz del mundo, ten cuidado. Date cuenta que ponte a pensar, ponte a analizar y por lo menos ponlo en duda. Siéntate y medita y ponte a pensar, ¿será que estos pensamientos que me están metiendo en mi cabeza, el creer que es normal, que yo le deseo un mal como este que estoy mostrando en pantalla, un accidente trágico en el que pudo haber sufrido una o varias personas, ¿es normal que yo se lo desee a otra persona? Hace años alguna persona cercana a mí me decía que yo iba a tener simplemente porque yo dejé la iglesia, simplemente porque yo exponía las mentiras de esta iglesia, me decía que yo iba a tener una muerte cruel, horrenda y dolorosa. Yo creo me deseaba una muerte algo así como esto, o una enfermedad muy, muy dolorosa. Entonces ponte a pensar, amigo de la luz del mundo, ¿crees que es normal tener este tipo de pensamientos? Yo no le deseo algo así ni siquiera a un animalito, ni siquiera a mi peor enemigo, a nadie. Ni siquiera en mi mente pudiera yo pensar algo así. Entonces ponte a pensar, para ti es normal, y ya lo mostré, como este que dice, se merece eso y más. Pues yo a ninguna persona le diría que si tiene este accidente, yo no le diría, oye, qué bueno, te lo mereces y más. Ojalá te hubiera ido peor, ojalá hubiera sufrido más. Oye, ¿es en serio? ¿No se dan cuenta de la maldad que hay en ese pensamiento? Pero bueno, ya no hago esto más largo. Creo que demostré y probé con mismos pensamientos de adeptos, con enseñanzas de los ministros y con esto reciente que pasó, que gracias a Dios fue una información falsa. Lamentamos la persona que estuvo en este accidente, yo no sé quién fue, y aunque ni siquiera lo conozco, pero aún yo puedo sentir ese dolor de la persona que estuvo en este accidente. Yo no le deseo esto a nadie, pero ya vimos que la luz del mundo sí tiene esos deseos malignos hacia otras personas.